Vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor por que Él es bueno, porque Él es fiel, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Amén. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, Señor, en este día, Padre, te damos gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana, su fidelidad, Señor, es para siempre, Señor, le damos la gloria, le damos la honra, solamente usted, que usted la merece por siempre y para siempre, Señor. Le pedimos en esta mañana, Señor, que sea usted, Espíritu Santo, el que hable a cada vida, a cada persona, a cada corazón a través de su palabra. Sabemos que su palabra es viva, su palabra es poder, Señor, y que transforma, Señor, mentes, corazones, Señor, a todo aquel que escucha su palabra y que la fe viene por el oír su palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, se materialice en nuestras vidas, Señor, sea real, Señor, y se cumpla sus promesas en nuestra vida, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. Pues en lo que ahí se van conectando, como quiera yo, sé que es un poco temprano, pero como quiera, aquí el video se va a quedar y ya más tarde estará en YouTube también. Entonces, primero Dios. Entonces vamos a comenzar, pues seguimos con la serie de ministrando con los dones y los frutos del Espíritu Santo. Hoy toca ver dos de los frutos, que es paciencia y benignidad, que es ministrando en armonía. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La paciencia, la bondad, la benignidad, ¿verdad? Como fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, tiene que ver con nuestras relaciones humanas. Es decir, tanto nuestro trato con las demás personas. La paciencia por el Espíritu nos lo dice en Gálatas 5:22 al 23, lo voy a leer, es Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la paciencia? La paciencia es el arte de esperar, la capacidad de absorber la negatividad o contratiempos sin darse por vencido y seguir un proceso que es largo plazo, o sea, es de esperar, ¿verdad? Es un proceso de largo plazo. Esa es la paciencia, es el arte de esperar, la capacidad de absorber lo negativo o contratiempos sin darse por vencido y pues simplemente pasar, seguir ese proceso de espera. Ser paciente no es nunca enojarse, o sea, siempre va a haber oportunidades para enojarnos. Tampoco ser paciente no es reprimir la ira, que resulta en explosiones de ira, depresión o resentimiento. No es tolerar la injusticia o el abuso. Ser paciente es pausar y es esperar. Antes de condenar a alguien, por ejemplo, antes de enojarse por una ofensa, antes de hablar, o sea, siempre es espera antes de hablar. Si no tienes algo bueno que decir, que edifique, que anime, que exhorte, mejor no decir nada antes de condenar a alguien, porque a veces no sabemos, ¿verdad? Antes de enojarte por una ofensa, es mejor esperar, respirar profundo y
antes de darse por vencido, porque a veces pues nos va a tocar esperar y en la espera muchos se desesperan, ¿verdad? La espera muchos se desesperan y ya dicen ya no voy a seguir, ya no lo voy a hacer, ya no voy a ir, etcétera, etcétera. Entonces, una gran paciencia es lo que nos da el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, uno de sus frutos es una gran paciencia. En Efesios, voy a leer en Efesios 4, del 1 al 3, dice: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, ¿verdad? Entonces, paciencia es una disposición de estar lejos a la ira, o sea, de no ser mecha corta, sino ser mecha larga, o sea, esperar, tranquilizarte, no encenderte, no explotar, ser paciente con la otra persona. El creyente controlado por el Espíritu Santo no debe tener un temperamento explosivo o violento. El fruto de paciencia es para controlarnos o sufrir largo tiempo manteniéndote en calma. Entonces, un cristiano, estos frutos del Espíritu Santo son características que a nosotros nos tiene que identificar como cristianos, como hijos de Dios nacidos en Cristo. Entonces, se supone que antes de estar en Cristo, pues éramos diferentes a como ahora debemos de ser. No somos ya, no nos gana la ira, no somos mechas cortas, si no tenemos un temperamento explosivo, no sabemos controlar, manteniéndonos en calma. Si la ira es un cartucho de dinamita, la paciencia es una mecha de 1000 metros largos. Así. O sea, la paciencia es, fíjense, nomás poner paciente con nosotros. Muchísimo, muchísimo. Entonces, al venir a Él nos da de ese fruto también, de esa paciencia, de esa mecha de 1000 metros largos, ¿verdad? Entonces, resistir pacientemente en situaciones difíciles. También Ok, listo. Ay, disculpen, se fue un poquito la señal, pero ya regresamos. Nomás que ahí sí se fue un poquito la luz. Ok. En Santiago 5, del 7 al 11, nos habla también de resistir pacientemente en situaciones difíciles. Porque de que vamos a pasar situaciones difíciles en la vida, vamos a pasar. Dice la palabra, muchos son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Pero todas las aflicciones tienen un proceso, tienen un tiempo. Entonces, también hay que ser pacientes durante ese tiempo, durante ese momento, ese tiempo de situación difícil, de proceso que estés pasando. Y eso lo habla en Santiago 5, del 7 al 11. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también
deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Entonces, vemos ahí que el Espíritu Santo produce la paciencia para tratar todo tipo de personas y nos ayuda a sobrellevar también a todos nosotros cualquier circunstancia difícil. Santiago nos anima a tener paciencia mientras esperamos primero el regreso de Cristo, ¿verdad? También nos habla en Santiago 5, 7, 11 una reflexión. Es una reflexión sobre la paciencia, sobre la perseverancia hasta la venida del Señor, y también compara la necesidad de la paciencia de un agricultor. Un agricultor, ¿verdad?, tiene que esperar su cosecha con la actitud que deben tener los cristianos, no estar desesperados. O sea, cuando tú siembras algo, tiene su tiempo de proceso, de que esa cosecha venga. Quienes deben esperar el regreso de Cristo con paciencia, firmeza y sin quejarse unos de otros. El pasaje también aquí en Santiago nos recuerda que debemos seguir el ejemplo de los profetas y de Job. Vemos quienes sufrieron con paciencia y fueron recompensados porque Dios, dice la palabra, es compasivo y es misericordioso. Vamos a ver este pasaje bien de Santiago 5 del 7 al 11 porque tiene varios puntos de reflexión. El primer punto que nos da es la paciencia del agricultor. Él usa la figura de un agricultor que espera con paciencia las lluvias para cosecha como un modelo. O sea, nos está mostrando un modelo, un ejemplo. Esto ilustra la necesidad de que nosotros, como personas en Cristo ya, necesitamos tener una actitud paciente y firme, mientras espera el regreso de Jesús, ¿verdad? Paciencia también hasta la venida del Señor. Se exhorta a los creyentes a no desesperarse, sino a mantener la esperanza, porque en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de dolor, en momentos de incertidumbre en tu vida, tú vas a poder perder la paciencia. Pero recuerda, ok, se va y se viene la señal. Disculpen, yo creo por la lluvia. Pero nos habla el segundo punto en Santiago de la paciencia hasta la venida del Señor. Porque la venida del Señor marca el fin de los sufrimientos y el inicio de la justicia. Esa es nuestra esperanza. Cuando tú pasas dificultades, tribulaciones en tu vida, aflicciones en tu vida, recuerda eso, Cristo viene pronto, y a través de la paciencia del fruto del Espíritu Santo que nos da a nosotros, podemos tener esa esperanza de que un día va a venir Cristo y todo el sufrimiento va a terminar y va a ser el inicio de la justicia. También nos habla en Santiago 5, no juzgar a los hermanos. Se advierte enérgicamente contra quejarse y juzgar a los demás, ya que al fin y al cabo el juicio final le pertenece solo a Dios. Entonces, en Santiago 5, del 7 al 11, nos habla esos puntos claves de reflexión sobre la paciencia y sobre la perseverancia.
No, también ahorita lo que les hablaba era que el tercer punto que nos habla aquí es sobre no juzgar a los hermanos, porque al fin y al cabo el que tiene el juicio final es Dios. Y Él pues es el que ya está a la puerta, Él ya viene. Y esto recuerda a los creyentes la importancia de la humildad y de no interferir en un papel que no nos corresponde. O sea, a fin de al cabo, Dios todo lo ve, a Él no se le engaña. Dice la palabra, mi es la venganza, yo pago. Nosotros vemos por fuera, pero Él ve mentes y ve corazones. Entonces, al fin y al cabo, ¿para qué dejas que te roben la paz? Simplemente Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y pues eso te ayuda a recordar que tienes que ser paciente, paciente, todo a su tiempo, y Dios tiene su tiempo. También al último nos da el ejemplo de los profetas y de Job. Se presentan los profetas como ejemplos de sufrimiento y paciencia por hablar en nombre del Señor. O sea, ellos no la tuvieron fácil tampoco, no la tuvieron fácil. También se menciona la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job, quien resistió el sufrimiento con fortaleza y al final fue recompensado por la misericordia de Dios. Entonces, como les decía al principio, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo de la paciencia, nos da una capacidad de saber esperar en momentos largos, en tiempos largos. A veces pueden ser días, a veces pueden ser solo horas, a veces pueden ser meses, a veces pueden ser procesos de años, pero el fruto del Espíritu Santo te da esa capacidad de poder resistir y te da esa fortaleza, y al final tú sabes a través de la palabra que vas a ser recompensado. Tu paciencia, tu perseverancia va a ser recompensado. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, porque Él es misericordioso. La compasión y la misericordia de Dios también nos habla aquí. El pasaje concluye, ¿verdad? Reiterando la naturaleza compasiva y la misericordia de Dios, porque Él es Dios el que alivia nuestro sufrimiento y nos recompensa la fe y la paciencia. Así es que si estás pasando un proceso, un problema, una dificultad, déjame decirte, te recuerdo con la palabra, Dios tiene su tiempo y tal vez lo que está trabajando en cada uno de nosotros en esos momentos difíciles es ese fruto de la paciencia. La paciencia es saber esperar y saber esperar en Dios. Y al final y al cabo vas a ser recompensado por tu fe y por tu paciencia. Y Él mismo te alivia el sufrimiento. O sea, no es de que te deja así, esperando todo triste, todo angustiado. No, porque ya vimos los otros frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz, el amor. Entonces, a pesar de que estés pasando dificultades, Él no te deja así, sino que te da esa paz, ese amor, y hasta esa paciencia para tú saber esperar y no quejarte, sino saber esperar en Dios. Nuestro modelo de paciencia, pues tenemos varios modelos, como aquí lo tuvimos, ¿verdad? Los profetas nos ponen el modelo también de la agricultura, que hay un proceso de que siembras, riegas, cuidas, proteges hasta obtener la cosecha, pero el mayor modelo de nosotros es Jesucristo. Nomás acuérdate, todo el sufrimiento que soportó por nosotros, todo el sufrimiento que Cristo soportó y su paciencia para con nosotros.
y su anhelo que ninguno de nosotros perezcáramos, ¿verdad? Y tú, ahora te hago la pregunta, ¿y tú ministras con la paciencia del Espíritu Santo? ¿Eres rápido para decir, ya, cortarle la cabeza cuando una persona te molesta? Cuando un hermano te falla, le das una segunda oportunidad, una tercera oportunidad o hasta una cuarta oportunidad. Muchas veces comienzas algo y después pierdes el interés y no lo terminas. Porque eso también pasa. A veces comienzas proyectos y al principio puede verse bien, que va marchando bien, pero luego como que no. Entonces dices, ya no voy a seguir y lo quitas y paras. O a veces no comienza bien y dices, no, esto no está funcionando y lo dejas de hacer. Pierdes el interés, no terminas lo que comenzaste. Te desanimas fácilmente cuando las cosas no tienen éxito inmediatamente. Te cuesta seguir un proyecto largo que dura meses o dura años. Cuando algo te molesta, te cuesta quedarte callado, o sea, morderte la lengua. ¿Tienes la capacidad de dejar que las cosas se te resbalen? ¿Sientes que no puedes soportar las cosas que hace la gente que a ti no te parecen? Entonces, si todo eso es un sí, pues hay que aprender el arte de esperar. Hay que aprender el arte de esperar. Las cualidades de un ministro paciente, ¿ok? Hay varias cualidades. La primera es el ministro paciente es calmado. Es calmado ante ofensas a su persona. Espera antes de enojarse. Porque si más bien tiene que tener la mecha larga, o sea, es lento para la ira. Por esto, dice Santiago 1:9, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿verdad? O sea, tienes que escuchar primero antes de tú encenderte, gritar, hablar, discutir. Dice, tardo para hablar, o sea, antes espérate para hablar, escucha primero y, ¿verdad? Tienes que ser tardo para irarte, o sea, tardarte en enojarte, sino ser paciente, respirar, porque va a haber situaciones, va a haber cosas que van a pasar dentro de un ministerio que a ti no te van a parecer y tienes que ser lento para la ira, tienes que ser de mecha larga. ¿Cuán larga es tu mecha con la gente? O sea, luego te enciendes cuando te dicen algo que no te parece, te enojas, o sea, ¿cómo reaccionas, verdad? Tienes la coraza dura, no demasiado sensible ante las ofensas, porque también uno se tiene que hacer un poquito, ¿cómo se pudiera decir? Corrioso, ¿verdad? No tan sensible a las ofensas, porque como hablamos la semana pasada, por ejemplo, las críticas siempre va a haber, críticas constructivas y críticas destructivas. Entonces, no te puedes andar enojando con toda la gente que te critique o que te diga cosas nomás así. Tienes que ser un poquito de coraza dura, tener esa paciencia con las personas. Yo me acuerdo y me acuerdo mucho que la verdad aprendí, no es de que yo era así, yo no era así, era lo contrario, era mecha corta. Pero el Señor con el tiempo me enseñó a través de situaciones dentro de la misma, el cuerpo de Cristo, a ser paciente, a
respirar, a quedarte callado, a mantener la calma, a no enojarte, a no ser pleito, a no contestar para atrás, a no ser peleonera, te va enseñando a través de situaciones y te haces un poquito de coraza dura, o sea, no tan sensible a las ofensas de las personas, porque lamentablemente en este mundo pues va a haber gente que te va a ofender. Y no nomás en el mundo, sino hasta dentro de la misma iglesia. Como esta serie es para los que estamos dentro de ministerio. Entonces, va a haber ofensas, va a haber comentarios, va a haber críticas y tú no te puedes hacer luego a la ofensiva, quererte defender, querer pelear, querer contestar para atrás, querer decir para atrás, no. O sea, es mantener la calma y saber esperar. Yo me acuerdo una vez una situación que me pasó que me enseñó mucho a soltar, a que se me resbalara y a seguir adelante. Entonces, la otra persona que me ofendió también, pues me ofendió, pero porque era muy sensible, muy sensible. Y no estoy hablando de una persona recién convertida en Cristo, porque se entiende las personas que apenas están empezando en Cristo, que son bebés espirituales, que están llegando, se entiende de ellas, porque aún son áreas que Dios está trabajando con ellas. Y a veces hasta uno que tiene 15, 20 años, 10 años en Cristo, pues todavía hay áreas que Dios trabaja en ti. Pero ella ya tenía como 20 años en el cristianismo, en Cristo, y era todavía muy sensible a las cosas. Entonces, hizo la ofensa primero, pero salió la ofendida también. Entonces, yo me acuerdo que yo hablé con ella, le dije, no se preocupe, yo no estoy enojada, yo no estoy sentida, todo bien, ya salió todo, el proyecto lo sacamos adelante, no se preocupe, nomás y pues para la otra, ¿verdad? Pues hay que aprender, porque eso también hay que aprender a trabajar en equipo, y hay personas que no saben trabajar en equipo y que solamente quieren ser ella sola hacer todo, y cuando trabajas en un equipo, pues va a haber con una cosa, tú vas a querer hacerlo de una manera, la otra va a querer hacerlo de otro, entonces tienes que llegar a un acuerdo. Y a veces cuando no hay un acuerdo y tú eres muy sensible, luego te ofendes, te enojas y esto y lo otro, terminas ofendiendo y aparte que ya estabas ofendida tú. Entonces, yo me acuerdo y ahora, ¿verdad? Ya tiempo después, años después, me da risa, porque yo le dije, no se preocupe, y yo ni estoy enojada, yo no estoy molesta, gracias a Dios sacamos el proyecto adelante, todo salió bien, salió perfecto, no se preocupe, todo está bien, nomás pues hay que aprender a trabajar, ¿verdad? En equipo. Y le dije, yo, gracias a Dios, le dije, he aprendido y el Señor me ha dado ese aceite por encima de mí para que pues las cosas se resbalen y no guardar nada en mi corazón. Entonces, pues eso le molestó más, me acuerdo, y me dijo, pues yo no estoy embarrada de mantequilla, a mí no se me resbala nada. Entonces dije, Señor, y ya pues ya después traté de calmar las cosas y dije, no, yo la quiero mucho en el amor de Cristo y en fin, y ya, para parar eso, ¿verdad? Que eso no quedara así. Pero ahora, años después, pues me da risa ese comentario, ¿verdad? Que pues yo no estoy embarrada de mantequilla. Pero la paciencia te hace ser así. El fruto de la paciencia te hace ser un poquito de coraza dura, o sea, no demasiado sensible a las ofensas, porque ofensas las vas a tener.
¿ok? Las vas a tener ya sea fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, dentro de tu propia familia. Vas a recibir ofensas y no puedes ser tan sensible, porque si eres muy sensible, vas a explotar y vas a hacer esa mecha corta. Entonces ahí ya no se va a mostrar el fruto del Espíritu, que es paciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces también? ¿Cómo respondes a las molestias de la gente? Cuando te vamos a decir esa frase, cuando te pisan los callos, o sea, que están de. Hay gente, hay personas, ¿ok? Que les gusta como que darte, saben dónde te duele y ahí les gusta darte. Entonces, eso es como que te están pisando los callos. Yo me acuerdo. Por eso yo les digo, ay, Dios trabajó tanto en mí esa parte, que lo puedo compartir ahora. Yo antes cuando me caí, me quebré mi pie, hace como 7 años, 8 años o más, algo así. Fue en el 2018, me quebré mi pie derecho y pues tú sabes, en lo que te está recuperando no quedas bien, luego, o sea, se lleva tiempo y empiezas a cojear en lo que vas caminando más mejor. Y siempre que me miraba una persona, dentro del cuerpo de Cristo, no afuera, me decía, le duele su pie, ay, otra vez chuequeando, y otra vez chuequeando, y otra vez chuequeando. Cada que me veía, era la misma pregunta. ¿Y le duele? ¿Y por qué la miro chuequeando? Pero era la misma pregunta cada que me veía, así. Era de que cada que me veía. Entonces, y siempre le contestaba lo mismo. Sí, pues aquí andamos, sí, pues es que me duele todavía, son meses de recuperación y siempre, ¿verdad? Tratando de lo mismo, de contestar lo mismo y de la misma manera, aunque siempre era la misma cosa y la misma pregunta. Eso es como cuando te están pisando los callos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondes a esas molestias de la gente cuando te están pisando los callos? ¿Cómo respondes? ¿Respondes feo? Así, ay, pues ya le dije, ay, tratas de que, ay, pues otras 800,000 veces le voy a contestar que sí, porque me duele, y así, ¿verdad? O sea, hay veces que tú ya dices, cuentas, es que me pasó esto, me pasó lo otro, pero hay gente que lo hace por molestar. Entonces están la misma cosa y es como para hacerte explotar. Pero también Dios lo permite, esas cosas, esas personas en tu vida para trabajar eso, para que tú trabajes esa paciencia con las personas. También, ¿qué haces cuando te miran mal o te hacen algo que no te gusta? ¿Cómo reaccionas? También, ¿tienes el corazón tierno? O sea, perdona las ofensas fácilmente, porque eso es muy importante. Cuando tú le llegas a tener paciencia a las personas, tú perdonas, aprendes a perdonar fácilmente. En este camino con Dios es el corazón. No hay otra cosa. El camino con Dios, todo tiene que ver con el corazón. Entonces, en el corazón no podemos guardar resentimientos, no podemos guardar coraje, no podemos guardar odio, porque entonces lo que Cristo vino a limpiar se vuelve a ensuciar. Ofensas va a haber siempre. Y cuando estás en Cristo, tienes que aprender a perdonar todo el tiempo a perdonar. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu propia familia, a perdonar. Entonces, tienes una coraza, ¿verdad? Durita, que te hace
no ser tan sensible, pero también tu corazón es tierno para poder perdonar fácilmente. Dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, lo dejas pasar y lo dejas pasar, oras, lo entregas al Señor y lo dejas pasar. Y te sacudes, límpiame, guarda mi corazón porque de él mana la vida y sigues adelante. Eso es lo que produce la paciencia. Y siempre pensar, pobre persona, pobrecita, pobrecito, batalla en cosas, áreas que tal vez yo ya superé, él o ella no lo ha superado. 2, el ministro paciente es discreto en lo que habla. Quiere decir pensar antes de hablar. Muy importante, pensar antes de hablar. Dice Proverbios 11:12, el hombre prudente calla. Ora siempre que va uno a hablar, a decir algo. Y eso pasa mucho en las consejerías. A mí me da mucho temor las consejerías, porque no es lo mismo cuando estás dando la palabra a cuando te piden un consejo. Porque ahí para dar consejos tienes que tener también mucha sabiduría de Dios. Entonces, ora y pide al Señor instalar su editor del Espíritu Santo de tus palabras en tu boca. Por ejemplo, Salmo 141:3, pon guarda a mi boca a Jehová, dice la palabra, guarda la puerta de mis labios, guarda mi boca, y que todo lo que yo hable, lo que yo diga, consejo que dé, sea por tu Espíritu Santo. Porque la forma en la que tú puedes llegar a herir a una persona es por tus palabras. La boca tiene el poder de la vida o de la muerte. Con tu boca, con tus palabras, tú das vida a la persona o la matas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y pensar antes de hablar, porque por eso hay personas heridas, porque por las palabras que recibieron. Todo ministerio tiene sus altas y sus bajas, todos. A veces alguien va a dejar tu célula, a veces los niños en tu clase te van a dar dolor de cabeza, a veces la gente se va a quejar de cómo ministras, a veces una canción que ensayaste 10 veces te va a salir mal entonada. Entonces, siempre va a haber altos y va a haber bajos. Entonces, vamos a ver ahora la parte 2, que es la benignidad. El segundo fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Es el poder de una persona positiva. Dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dios es benigno. Dios es benigno, Él es bueno. Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5:45, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre justos o injustos. Él es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno con malos y Dios es bueno con buenos. Él hace llover y hace salir el sol sobre el justo y sobre los injustos. Romanos 2:4
Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ser benigno es lo que debemos ejemplificar en la carretera. Ser benigno es ser un embajador de Cristo. Respetar a todos sin hacer excepción de personas. No, ella no porque me cae mal, él no porque es así, no. Tienes que respetar a todos, sean como sean. Dice Santiago 2:9. Dice, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. O sea, está hablando de igualdad. Yo no puedo hacer más por alguien que por la otra persona. Siempre tiene que haber una igualdad, un respeto por todos. No puedo hacer acepción de personas. Extender cortesía hacia todos, también eso es ser benigno. Aún a los que abusan de nuestra paciencia, o sea, aunque abusan de tu paciencia, esas personas tú tienes que ser buenos con ellos. Saludarlos con respeto, bendecirlos, como leímos el primer versículo que dice en Lucas 6:35, amad a vuestros enemigos. Es fácil amar a quien no nos ha hecho nada malo. Es fácil quererlo, pero cuando se trata de alguien que te ha hecho algo malo, que te ha lastimado o que te ha ofendido, lo que sea, allí es lo difícil. Pero el fruto del Espíritu Santo, que es benignidad, te da la capacidad para poder ser cortés con esa persona, respetar a esa persona, mostrar interés genuino por esa persona, por todos, por los demás. Eso es ser benigno, mostrar interés, ser diplomático, expresar crítica en una forma misericordiosa y balanceada, porque hay críticas constructivas que nos ayudan a ser mejor. Y cuando uno va a dar una crítica constructiva, tienes que saber también cómo decirlo de una forma misericordiosa, de una forma balanceada, sin ofender, con todo el amor, con todo el cariño, porque quieres que tu motivo sea que esa persona crezca y que esa persona lo haga mejor para la gloria de Dios, a que cuando se vuelve destructiva la crítica cuando tú quieres molestar o cuando quieres hacer sentir mal. Entonces, también ser benigno es escuchar sinceramente al otro con empatía, estar pendiente de los detalles, cultivar la confianza y las buenas relaciones. El hombre natural no es bueno por esencia. La palabra de Dios nos dice, no hay quien haga lo bueno. No hay nadie bueno, nadie somos buenos. Todos aquí somos malos pecadores. No hay, dice Romanos 3:12, ni siquiera uno bueno. Aunque diga uno, no, que yo no he matado, que yo no he robado, tal vez no has matado con una arma, pero has matado con tu boca. No, pero yo no le he hecho infiel a mi esposa. Tal vez no le has hecho infiel sexualmente con otra persona, pero le has hecho infiel viendo cosas a personas que de una manera que no las debes de ver, codiciando a hombres o mujeres que no son tu esposo o tu esposa. Y ya eso es ser infiel. Tal vez puedes decir, no, yo doy a los necesitados, pues das a los necesitados tal vez, pero para que te vean y no porque de ti nace un gozo, una necesidad de ayudar porque te ha dado Dios el don de dar. Entonces, ahí, así es que nadie puede decir yo soy bueno, yo soy mejor, yo soy bueno, porque el hombre natural no es bueno en su esencia.
Por lo tanto, la única forma que un ser humano puede ser bueno o benigno es por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no está el Espíritu Santo en mi vida, es imposible que yo pueda tener este fruto de la benignidad. Ser benigno también significa no ser vengativo. No ser vengativo. Dice en Romanos 12:19. Aquí les voy a leer en Romanos 12:19. Dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Que en Reina Valera dice: mi es la venganza, yo pago. Pero tenemos que comprender que eso no significa que el daño que nos hacen va a quedar impune. O sea, no porque soy benigno, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, yo no me voy a vengar. No nos vamos a vengar. Pero créame, dice la palabra que todo el daño que se nos hace no va a quedar impune. Porque también acuérdese, eso recordaba esta mañana, todo lo que siembras, eso cosechas. Todo lo que tú hables, eso un día lo vas a recibir, sea bueno o sea malo. Todo lo que tú des, sea bueno o sea malo, un día lo vas a recibir. Todo lo que tú hagas, como trates a una persona, bien o mal, un día se te va a regresar para atrás. Porque la palabra es una ley de la palabra que dice: todo lo que siembras, eso cosechas. Y todo tiene su tiempo. Hay que dejar la situación en las manos de Dios. Cuando te hacen una injusticia, hay que dejarlo en las manos de Dios y dar lugar a la ira de Dios. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a vencer el bien con el mal, no el mal con el bien. Dice Romanos 12:21, no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Ser benigno también significa ser amable o ser gentil con nuestros prójimos, pero no solamente con las personas que son amables con nosotros, sino también con aquellas que no lo son. Voy a leerte en Filipenses 4:5, dice la palabra, Filipenses 4:5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto, ¿verdad? Entonces, ser benigno significa ser amable, ser gentil con nuestros prójimos, pero no nomás con aquellos que son bien buenos conmigo, que me tratan bien, que son amables, sino también con aquellos que no lo son, con aquellos que no lo son, con esos más hay que ser nosotros. Y eso también es vencer el mal con el bien, es dar el amor. Si a ti te odian, tú ama, ¿me entiendes? Si a ti te dicen cosas que te ofendan, tú da cosas, tú bendice. Entonces, eso es cuando tú muestras la benignidad. En Mateo 5, del 46 al 48, dice la palabra: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. O sea, si solamente soy bueno con los que me quieren, con los que son amables conmigo, pues qué diferencia hay con aquel que no tiene a Cristo, con aquel que no tiene el fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros, que se supone que el fruto del Espíritu Santo, de la benignidad, está en nosotros,
tenemos, como dice aquí, que ser perfecto, así como tu Padre es perfecto en el cielo. Entonces, ser benigno no nomás es, ay, sí, con la que me cae bien, con la que me trata bien, no, ser benigno con todos. Aunque tú digas, tú sientas, porque uno siente, uno sabe quién te quiere, quién no te quiere. Y está bien, como lo he dicho en otras enseñanzas, no todos te van a querer. Ayer veía una prédica, estaba viendo en la televisión una prédica que me habló mucho, que decía, el hermano decía, el predicador decía, no todos nos van a querer, no todos nos van a querer, y menos cuando ven que Dios que te usa, que Dios te respalda, que Dios está contigo. Hay gente que no les va a gustar eso. Pero dice él, ¿verdad? Él dice, ¿quién eres tú para que todos te quieran? Si ni a Jesús lo quisieron. A Jesús le decían que estaba endemoniado, A él le dijeron. A Juan le dijeron también que tenía demonios. Entonces, ¿cómo si a ellos, si al mismo Señor Jesucristo no lo querían y lo ofendían y lo terminaron crucificando, quiénes somos nosotros para qué decir, a mí todo el mundo me quiere, a mí todo el mundo es amable conmigo? No, o sea, siempre métetelo en la cabeza, no va a ser así, pero no por eso tú vas a responder igual que ellos, sino vas a responder de la manera como Cristo respondió, que decía, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y aún así, Él murió por ellos. Así como murió por ti, murió por mí, murió por ellos, por aquellos que lo terminaron crucificando. Entonces, para crecer en benignidad y bondad, debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos la naturaleza justa y santa. Despojarse del viejo hombre, esta frase tiene un trasfondo muy espiritual, especialmente en el cristianismo, donde viejo hombre representa nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, mi carne, lo que yo soy sin Cristo, o antigua forma de vivir antes de conocer a Dios. Esa es la mi viejo hombre, o sea, ¿quién soy yo sin Cristo? ¿Quién soy yo sin que el Espíritu Santo more en mí? ¿Quién soy? Entonces, esa manera de ser sin Cristo es mi viejo hombre. Y dice la palabra, despójate de tu viejo hombre. Quítate esa vieja naturaleza y tienes que venir a ser una nueva persona. En términos bíblicos, despojarse del viejo hombre implica, primero, arrepentirse de los pecados y errores pasados. Renovar la mente quiere decir cambiar la manera de pensar según los principios de Dios y vivir de acuerdo al nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad. Un pasaje clave para eso está en Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, en la práctica, esto, si lo ponemos a la práctica, significa buscar a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Muchos dicen, no, ya vine a Cristo, ya hasta me bauticé, nueva criatura soy, las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero
tenemos que hacerlo realidad en nuestra vida. No nomás se puede quedar en la palabra porque lo leo, porque me lo aprendo y porque lo digo. Se tiene que hacer realidad en mi vida. Se tiene que hacer práctico en mi vida. Ese cambio, esa nueva persona, esas nuevas cosas tienen que verse en uno. El que hayas recibido a Cristo, el que te hayas bautizado, qué bueno, perfecto, es el comienzo. Pero ahí comienza una vida de transformación, de renovación y de santificación. En la práctica, eso significa buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Y eso no nomás es para ser benigno, es para todos los frutos del Espíritu Santo. Aquí ya está englobando todo. Buscar a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. No podemos decir soy nueva criatura, soy cristiano y no oro todos los días. No puedo decir que soy ya una nueva criatura y no leo la Biblia todos los días. Ahora, dejar hábitos que sabes que no agradan a Dios. Dejarlos. O sea, si comenzar a querer de veras un cambio en tu vida, ser una nueva persona, también tenemos que poner de nuestra parte. Perdonar y amar y actuar con humildad. Eso es lo difícil, perdonar, amar y actuar con humildad. Pero lo mismo, si tú haces lo primero, que es buscar a Dios a través de la oración y leer la Biblia, Él te ayuda a hacer esas cosas, a perdonar, a amar y a ser humilde. Él comienza a quitarte tu orgullo y a enseñarte a perdonar. Y también es depender del Espíritu Santo para cambiar el corazón día a día. Yo en mis fuerzas no puedo. Nadie puede. Somos humanos. El único que lo pudo hacer y podía hacer era Cristo. Era el Señor Jesús porque Él era el Hijo de Dios. Pero nosotros de buenos no tenemos nada. Y tenemos nosotros que depender del Espíritu Santo todos los días para cambiar nuestro corazón. Te comparto primero unos pasos prácticos para empezar a despojarte del viejo hombre. Primero, como dije, reconocer. O sea, reconocer. Lo primero es que tienes que reconocer. Si tú tienes en tu mente, no, yo estoy bien, yo soy bueno con todos, yo no necesito más cambiar, yo soy perfecto, perdiste. No vas a poder de veras ser transformado. Primero tienes que reconocer, es admitir delante de Dios lo que necesitas cambiar. No lo escondas, Él ya sabe. Puedes decirle algo como, Señor, reconozco que hay áreas en mi vida que no están bien delante de ti. Señor, reconozco que yo soy orgulloso. Reconozco que a mí se me hace difícil perdonar. Reconozco que yo me tomo todo en serio y soy muy sensible y me enojo. Reconozco que soy muy rencoroso. En fin, lo que sea. ¿Ok? Lo primero es admitir delante de Dios esas cosas que tú sabes que necesitas cambiar porque Él ya lo sabe, pero lo que Él quiere es que tú lo reconozcas y tú lo admitas delante de Él y se lo digas. Número 2, arrepentirse. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, sino querer dar un giro real. Es decirle a Dios, me duele haber vivido lejos de ti. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser esa persona que soy
lastimo, que hiero, que ya no quiero. Quiero cambiar, necesito ayuda. Eso es arrepentimiento, eso es arrepentirse, es decir, ya no más, ya no lo voy a hacer más, porque en vez de hacer lo bueno, hago lo malo, decía Pablo. Pero eso es arrepentirse. 3, renovar la mente. ¿Cómo renovamos la mente? Llénate de la palabra de Dios. Lee la Biblia, aunque sea un pequeño pasaje, todos los días. Deja que la verdad de Dios reemplace las viejas mentiras o los malos hábitos. No hay otra manera en que nosotros podamos renovar nuestra mente. La única manera es a través de la palabra de Dios. Y si no la lees, nunca va a ser tu mente renovada. Por eso, hoy en día, se batalla tanto dentro de hasta de una misma congregación porque no hay palabra en ellos. Si hubiera palabra todos los días, nuestras mentes se vería la diferencia de un reconvertido, de uno que tiene 2, 3 años a uno que tiene 20. Lamentablemente, la condición de la iglesia en general no es así, porque ya no hay hambre de la palabra de Dios, entonces están llenos, pero llenos de televisión, llenos de otras cosas, y en vez de la palabra de Dios. Entonces, no va a haber un cambio si no metemos palabra. La palabra te saca la mentira y te mete la verdad. Entonces, ese es el tercer paso, renovar la mente. 4, pedir ayuda al Espíritu Santo, porque no se trata de hacerlo solo. El Espíritu Santo te fortalece y te transforma desde adentro. Desde adentro. Entonces, ora pidiéndole, Espíritu Santo, dame fuerzas para ser diferente, porque nuestra naturaleza, como lo dije ahorita al principio, es imposible. No podemos. No podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Y 5, cambiar las acciones. Porque se te van a poner situaciones, oportunidades de actuar como antes. Y eso Dios lo permite para ir trabajando en ti para que tú lo superes, esas áreas que tú mismo le has pedido a Dios, cámbiame, quítame, transfórmame. Entonces va a haber oportunidades de actuar como antes, por ejemplo, reaccionar con ira, mentir, etcétera. Pero recuerda que ahora tú puedes elegir. Tú eliges, actúas como el nuevo hombre en Cristo, con paciencia, con verdad, con amor, o actúas como el viejo hombre, sin paciencia, en la mentira y sin amor. Entonces, ese es lo quinto que va a suceder. Se te van a poner situaciones, así como las mías, como yo te expliqué ahorita, se me pusieron las situaciones, pero ahí es donde tú aprendes a cambiar tus acciones. Ya no reaccionas como antes hubieras reaccionado. Y pueden a veces ser cosas más fuertes, más difíciles, pero ahí es donde tú te vas a dar cuenta si ya cambiaste esa área, si ya el Espíritu Santo la trabajó en ti. ¿Cómo es el ministro benigno? Alguien que sirve a Dios benigno. Primero, respeto. La clave de la benignidad es el respeto. 2, el ministro benigno suaviza las fricciones naturales entre la gente. O sea, en vez de encender más la mecha de las personas,
las viene y las suaviza, trata de arreglar las cosas. También representa el reino en una manera, ¿verdad?, que muestra la palabra de Dios como nuestro modelo, que es Cristo. El ministro benigno respeta a los demás. Esa es la primera. Son ahora los elementos del respeto. Los elementos del respeto es valorar a cada persona simplemente porque, acuérdate, esa persona, sea como sea, es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la valoras, tienes que valorarla. El respetar es valorar a todas las personas, honrar a cada persona como si fuera Jesús disfrazado. Considerar como importante los sentimientos y necesidades de cada persona. Recordar que cada persona tiene un valor inestimable. Cada persona tiene la sangre de Jesús. O sea, esas personas que estoy hablando cristianos, porque esto es los que estamos dentro de la iglesia, de un ministerio. Acuérdate, los elementos del respeto es ese, recordar que esa persona también Cristo pagó por ella. Si esa persona es cristiana y aceptó la sangre de Jesús derramada en su vida, que le perdonó y le limpió y le perdonó sus pecados, recuerda que tiene un valor inestable y merece respeto. Expresarse con cortesía y deferencia y tomar en cuenta las opiniones y derechos de cada persona. Esos son los elementos del respeto. 2, el ministro benigno suaviza las fricciones diarias entre la gente. La benignidad es a lo que les dije ahorita, la benignidad es el aceite, ¿ok? Es el aceite que hace funcionar el motor sin fricción. Todo ministerio conlleva roces. Ten eso siempre en cuenta. Donde hay personas, hay molestias. Siempre. Entonces, ¿por qué? Porque uno va a opinar una cosa, el otro va a opinar otra, y que yo lo quiero así, y que yo lo quiero sano, que yo quiero hacerlo así. Entonces, siempre va a haber roces, va a haber molestias, pero si tú eres un líder, un siervo, un ministro benigno, vas a saber suavizar esas fricciones entre la gente. Número 3, el ministro benigno es un embajador del reino. O sea, ¿qué quiere decir? Representa el evangelio al mundo con una presentación ganadora. Dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. O sea, siempre lo que digas, lo que hables, siempre, por favor, sea con la gracia del Señor. Que sepamos qué debemos responder a cada persona. Es muy importante. Cada ministro debe anhelar en su vida el fruto de la paciencia, de la benignidad por el Espíritu Santo, para poder mantener buenas relaciones con todas las personas, con su familia y con los hermanos de la congregación. Cada acción de benignidad es testimonio al mundo de la nueva vida en Cristo. Nosotros somos testimonios vivos. La gente de afuera que no tiene a Cristo en su corazón tiene que ver esa diferencia. No te puedes comportar de la misma manera que uno que no es creyente, de uno que no tiene a Cristo. No podemos, porque ¿qué pasa? Pierdes la confianza
y el evangelio que tú estás representando, que se supone, pues lo estás representando mal. Por eso muchos ya no creen y no vienen a Cristo, porque dicen, para ser como ella, para ser como él, mejor me quedo como estoy. Como nos dijo la palabra, tienes que ser diferente, ser como Cristo. No podemos seguir accionando como antes. Ser benigno, no a la venganza, vencer el mal con el bien, perdonar, ser humilde. Si te dicen cosas malas, si te maldicen, tú bendice. Si te ofenden, tú ora por ellos. Si te odian, tú ámalos. Sé que es difícil, sí es difícil, pero cuando tienes el fruto del Espíritu Santo de la benignidad, tienes esa capacidad de hacerlo y no se te hace difícil. Simplemente tu carne ya se sujeta a tu espíritu. Cada acción de benignidad es testimonio para el mundo de que tú en realidad eres nueva persona en Cristo. Así es que practícala, practícala. Despojémonos de comportamientos pecaminosos y vistámonos de nuevos para poder evidenciar en nuestras relaciones el fruto de la paciencia y de la benignidad. La Biblia dice que las personas consideradas y amables se benefician a sí mismas, dice Proverbios 11:17. La gente, ¿qué va a pasar? Si tú lo practicas, la gente se va a sentir atraída hacia ti y tiende a imitarlas. Dijo en Lucas 6:38, Jesús dijo, con la medida con que ustedes miden, se les medirá en cambio. Por lo general, esta clase de personas hacen amigos con facilidad. O sea, la gracia de Dios está en ti cuando tú practicas todos estos frutos del Espíritu Santo. La gente se va a sentir atraída a ti. Y cuando no lo vives, pues la gente se aleja, dice, ay, no, mejor de lejitos, ay, no, dice una cosa y hace otra. Pierdes confianza, pierdes credibilidad, porque lo que tú predicas no lo haces. Entonces, el apóstol Pablo también les dio un consejo a los cristianos de Éfeso, de igual manera, dice en Efesios 4:32, háganse bondadosos unos con otros, tiernamente compasivos y perdónense liberalmente unos a otros. Esta clase de personas, como les digo, hacen amigos con facilidad, los que practican estos frutos del Espíritu Santo, más el de la paciencia y el de la benignidad. Y a las congregaciones se les beneficia muchísimo que sus miembros muestren empatía y se esfuercen por ayudarse entre sí. Estas personas nunca recurren al sarcasmo, nunca recurren a las palabras hirientes o a las críticas hostiles y se esfuerzan por decir cosas que animen a los demás, no que lo aplasten ni que lo tumben, que lo animen. Como resultado, las congregaciones que pasan crece en sentido espiritual, crece. Ahora, si usted pregunta, ¿por qué hay congregaciones que no crecen en sentido espiritual? No estoy hablando de número, no tiene nada que ver el número, sino tiene que ver el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no se practica esto, porque hace falta los frutos del Espíritu Santo. Y para cultivar los frutos del Espíritu Santo se necesita primero un verdadero arrepentimiento, una verdadera confesión, un verdadero
relación con Dios, orar y buscar al Señor en oración todos los días, leer su palabra para que tu mente sea renovada y entonces cuando se te ponen las situaciones, tú puedas ponerlo en práctica. Las prácticas que hacías antes las dejas y tienes la oportunidad de accionar como lo que eres ahora, una persona en Cristo. Cuando eso no se ve, en vez de crecer espiritualmente, una congregación queda siempre como niño espiritual, porque no se hace todo como es desde un principio. Algo, una de esas 5 cosas están fallando. La benignidad y la paciencia, ya para terminar, no se trata de un esfuerzo propio, sino del resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Al vivir en una relación con Dios, el Espíritu Santo va a producir estas cualidades que nos ayudan a ser más parecidos a Cristo y así a beneficiar a quienes nos rodean. Si no tenemos esa relación con Dios, el Espíritu Santo no va a producir nada en nosotros y esas cualidades pues no se van a ver y entonces pues no nos vamos a parecer a Cristo, vamos a parecer como los del montón y pues no va a beneficiar a nadie. En vez de ser testimonios vivos para el reino de Dios, vamos a ser piedras de tropiezo. Entonces, para eso nos habla la palabra con esta serie para que cultivemos esos frutos del Espíritu Santo. Si queremos congregaciones grandes, queremos congregaciones maduras, queremos ministerios exitosos, en lo que Dios te ponga, primero necesitas tú y yo, ¿verdad? Cada uno necesitamos primero empezar a cultivar esos frutos del Espíritu Santo. De otra manera, no va a ser posible, no va a ser posible. Necesitamos primero cultivarlas en primero reconociendo, porque decimos, estoy bien, no, yo estoy bien, yo ya estoy bien. ¿Cuál bien? Bien mal que estamos. O sea, reconoce lo que te falta, reconoce lo que necesitas cambiar delante de Dios. Segundo, arrepentirte. No es sentir culpa, sino ya, o sea, cambiar, ya decir, ya Señor, ya quiero cambiar, quiero ser diferente. Eso es un verdadero arrepentimiento. Renovar la mente a través de la palabra, pedir ayuda al Espíritu Santo, porque no es con nuestras fuerzas. Y cuando tengas la oportunidad de actuar, pues hazlo como el nuevo hombre, con paciencia, con verdad y con amor para todo. Ser paciente y ser benigno fueron los frutos del Espíritu Santo del día de hoy. Así es que le demos gracias al Señor en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Primero, que nos perdone si no hemos actuado como debemos de hacerlo, si no hemos cultivado esos frutos del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, porque me he dado cuenta a través de tu palabra que soy mucha mecha corta, tengo que ser mecha larga, que pues en vez de que todavía me quiero vengar de la otra persona, no venzo el mal con el bien, sino quiero dar lo mal por mal. Entonces, si te has dado cuenta, gloria a Dios porque lo ha reconocido. Ahora hay que pedir perdón, arrepentirte, pedir al Espíritu Santo que te ayude y
comenzar esa relación con el Señor, nunca es tarde. Nosotros podemos ser impacientes, pero Dios no lo es. Dice que Él es paciente, paciente, paciente. Él es paciente y misericordioso. Amén. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos enseñas a través de tu palabra que lo primordial para ser siervos tuyos son los frutos del Espíritu Santo, porque sin ellos nada, Señor, nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si no hemos cultivado esos frutos. Perdónanos, Señor, porque hemos reconocido que aún nos falta mucho. Ayúdanos, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a producir estas cualidades para poder ser más parecidos a ti y beneficiar a quienes nos rodean y poder ser esos siervos tuyos eficaces que te honran para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén.